Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Asia América, este encuentro que tenemos con Pablo Wang para charlar sobre la novedad, sobre la noticia de Asia y de todas partes del mundo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Marcos. Acá desde Hong Kong, Pablo Wang, para Asia América. Bueno, gracias, Pablo, un gusto volver a hablar con vos. Como siempre, interesante todo lo que charlamos, todo lo que tiene que ver con nuestros intereses en lo cotidiano, en la política, en la economía, en la sociedad de estos países asiáticos. Vos vivís en Hong Kong, así que entendés muy bien lo que está pasando allá. Una Bueno, cuestión sobre la que te quería preguntar, Pablo, tiene que ver con un tema tradicional, de valor tradicional. Hace unos días se publicó que el ente de salud del gobierno de China había sugerido, recomendado el consumo de bilis de oso sí. como un potencial protector para las personas que pudieran contraer el coronavirus. Esto se enmarca, esta recomendación se enmarca en la realidad que vive mucha gente en China que con respecto a la salud sigue líneas más bien tradicionales de acción, de pensamiento y de aplicación de la medicina y no así las occidentales que se conocen en los hospitales de este lado del mundo y en muchos hospitales de China, pero la persona en su idiosincrasia piensa en términos de la medicina tradicional china en muchos Sí. casos. Tiene que ver con su cosmología, con la manera en la que ve el mundo. No lo puede separar de ser chino, ¿no? En un punto. Y me Sí, gustaría hablar con vos esto, justamente, que es esta identidad y esto que tiene que ver justamente con el inicio del coronavirus, de este virus. sí, yo creo que tiene mucho que ver con el asunto el gran renacimiento de la nación china, esto que forma parte del discurso político del presidente chino Xi Jinping. Entonces hay un revival y una rebúsqueda de todo lo que es tradicional, y esto forma parte de esta narrativa oficial del partido, una búsqueda de la entidad tradicional. Como sabemos, el marxismo-leninismo, cuando llegó a China, fue una negación de todo lo tradicional, pero ahora en su discurso político y por la carencia de creencia religiosa, porque el partido lo niega, el partido es obviamente un partido laico, entonces hay una búsqueda de qué es la identidad china, y entonces en ese sentido se marca esto de utilizar la homeopatía china, la medicina tradicional, las medicinas herbales, etcétera. Entonces la utilización de la bilis de oso, eso también se contrasta con que, por ejemplo, en Shenzhen, una ciudad lindante con Hong Kong, una ciudad muy importante en la economía china, quizás la quinta ciudad más importante de China según cómo se calcule. En Shenzhen ahora se prohíbe el consumo de gatos y perros, por ejemplo, algo que no se había deslegalizado en China. O sea, no se promueve, pero tampoco se prohíbe. Pero ahora la ciudad de Shenzhen ya es explícita en prohibir el consumo de perros y gatos, por ejemplo. Pero al mismo tiempo tenemos a nivel nacional esto del consumo de bilis de oso, que es un proceso muy inhumano, un proceso muy cruel contra los osos. Y además también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en China el oso panda es un símbolo nacional, incluso muy utilizado en la diplomacia china. Obviamente el oso, para el consumo de bilis es otra especie, pero o sea, hay muchas contradicciones en este sentido, y también se habla mucho de desarrollo científico. Eso es parte más bien del discurso político de Hu Jintao, el previo líder de China. Pero todo se mezcla en esto, y creo que también tiene que ver con la filosofía muy oriental, muy asiática, muy china de las contradicciones. O sea, no es todo dicotómico, no es todo blanco o negro, todo siempre es gris. Entonces tenemos al mismo tiempo científicos en China hablando de medicina occidental, pero al mismo tiempo tenemos el partido ahora, liderado por Xi Jinping, hablando de consumo de medicina china tradicional. Pero ¿hasta qué punto eso realmente impacta en la sociedad? Yo creo que la mayoría de la gente en China realmente está más orientada hacia la medicina occidental, la medicina, o sea, toda esta ideología científica occidental, que es primordialmente lo que maneja el sistema de salud pública de China. Pablo, con respecto
a lo que es el consumo de animales salvajes y el comercio de animales salvajes. Esta es una práctica que, según entiendo, estaría extendida en todo el territorio chino. En diferentes provincias uno puede conseguir o puede comer carnes exóticas. ¿Vos ves viable que el gobierno pueda llegar a prohibir el comercio de estas carnes en todo el país? ¿Pensás que puede ser a futuro, considerando que el COVID-19 se habría iniciado justamente en un mercado de este tipo en Wuhan y viendo que ahora Shenzhen está prohibiendo una cuestión que tiene que ver con el consumo de animales exóticos, vamos a decir? ¿Pensás que a futuro es algo que se le puede pedir a Xi Jinping o al gobierno que de alguna manera termine con esta etapa y que hacia futuro esto sea visto como algo más marginal y peligroso? Difícil, pero posible. Difícil porque, por ejemplo, en 2003, cuando hubo la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo, que en realidad es el precursor del virus que tenemos ahora, el virus que causa la enfermedad, el COVID-19, el virus es conocido en realidad científicamente como SARS coronavirus 2, o sea, es la segunda versión del coronavirus que causaba el SARS, el síndrome respiratorio severo. Y ya se sabía en el 2003 que tenía mucho que ver con la transmisión de animales salvajes a animales domesticados, animales de granja, digamos cerdos, gallinas. Entonces ya se sabía y se prohibió el consumo de animales silvestres ya en esa instancia hace 17 años. Pero luego se levantó nuevamente la prohibición. Entonces tiene mucho que ver con qué mercado realmente es el de carnes exóticas. Uno quizás crea que el consumo de carnes exóticas o animales silvestres tiene mucho que ver con la vida de campo, las tradiciones campestres. Quizás en su principio, en su origen, pero en realidad ahora lo que hay en China es un mercado, pero más bien de clase media, media alta, o incluso entre los dirigentes del partido, los comerciantes que quieren, por ejemplo, elixires afrodisíacos, etcétera. Son gente de gran capacidad de consumo. Entonces es un mercado bastante de alto nivel. Y no es la gente de calle que pueda consumir todas estas carnes exóticas. Pero el problema se origina en que ahora la producción de alimentación en China está extendiéndose, como, igual que en todo el mundo, por la cantidad de consumo de carne que ha crecido muchísimo. No tengo las cifras en este momento, pero el consumo de carne en China hasta la década de los 90 era una cosa de lujo. Y mucha gente de clase media no podía bancarse consumir carne todos los días. Entonces, en las últimas décadas, con el crecimiento económico, más y más gente de clase media urbana empezó a consumir carne, lo que conllevó a que la producción de carne dentro de China y la demanda de carne haya crecido enormemente, y entonces la producción se extendió a lugares anteriormente quizás ocupados por vida silvestre, por fauna silvestre. Entonces ahí es donde se produce el contacto entre quizás murciélagos, pangolines y cerdos y gallinas. No tanto quizás, o sea, quizás uno se imagine que esto sucedió porque teníamos pangolines y murciélagos en el mercado en este que se origina en Wuhan, el mercado del sur de China de mariscos. Curiosamente es un mercado de mariscos en un lugar en donde no hay mar, porque Wuhan está en el centro de China. Pero ahí es donde se conectaron los diferentes tipos de animales, animales silvestres con animales, porque tengamos en cuenta que en los mercados de carne, en los wet markets de China, se encuentran animales vivos, por ejemplo gallinas. Incluso acá en Hong Kong hay una obsesión con consumir gallina fresca, gallina matada enfrente tuyo y te la llevas recién, todavía está tibia la gallina. Y eso es lo que, por ejemplo, en Hong Kong causó epidemias y epidemias de fiebre aviar. Y en los mercados en China efectivamente tenemos animales vivos en los mercados, no refrigerados ya. Y ahí es donde existe la posibilidad de contagio, pero posiblemente el contagio se produjo mucho antes del mercado se produjo en el origen de la carne, en el origen de la producción, y tiene mucho que ver con esto, como dije recién, la gran demanda de consumo de carne en China. Puedo agregar en este sentido, y es una nota de color, porque en ese sentido sí lo es. Cuando yo vivía en Taiwán, vivía en un pueblo que se llamaba Ilan, y es un Ujú. pueblo muy rural, es de una vida
súper simple y muy rica culturalmente, y en los mercados estaban las gallinas justamente, y estaba la señora con una tabla de madera bien gruesa y con Ujú. una cuchilla, y estaba ahí esperando que la gente vaya a comprarle algún producto ultra fresco. Básicamente es un Sí, producto ultra fresco y sería la cultura del no congelado. De alguna manera exacto, puede exacto. entender que tiene que ver con la forma en la que el chino piensa su cuerpo, ¿no? Comer cosas congeladas le duele, en tanto del chi, de la temperatura, de las energías Sí. que se pretenden, y tiene que ver con un pensamiento que es muy tradicional. Eh, Viéndolo desde este lado del mundo, en este último tiempo se han vendido muchísimas imágenes muy negativas sobre China respecto a lo que es su manera de contactarse con la vida silvestre, porque se mostraron muchas imágenes de mercados en los que se venden todo tipo de animales, te muestran desde roedores, perros, gatos, eh, zorros, muchos animales que son difíciles de ver en un mercado, pero no se puede ver, eh, no se puede saber si son imágenes verdaderas, si son actuales, si son realmente de Wuhan. No hay realmente tampoco ningún dato que sea fehaciente en cuanto a dónde fueron Sí, filmadas ni cuándo. ¿Cuál es la exacto. perspectiva desde el lado chino sobre todo este fenómeno de que ellos son crueles con los animales y que se ven de alguna manera reflejados en esta cultura que termina siendo bastante sanguínea y muy diferente a la civilizada de los últimos 20 años de China, de las zonas costeras, ¿no? Que es una parte del Es, mundo de China sí. que es diferente a las partes más profundas. ¿Cómo se vive allá esta lucha o este choque de civilización contra barbarie, digámoslo, en términos de que son dos mundos antagónicos? Como dijimos al principio de la emisión de hoy, que en China siempre hay un contraste entre lo, quizás llamémoslo por falta de un mejor calificativo, entre lo moderno y lo tradicional, o lo occidental y lo oriental, o lo nuevo y lo viejo, llámese como se quiera, pero siempre hay una mezcla de todo. Y lo curioso con la filosofía tradicional de cómo manejar las cosas, en China no es posible delinear, marcar claramente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y siempre está todo matizado. El chino vive constantemente una situación moral muy en la zona gris y no tanto en la zona negra o la zona blanca. Por eso, por ejemplo, tenemos el Festival de Consumo de Perros, que es una cosa que es muy controvertida, pero los críticos son, por ejemplo, los más jóvenes, los millennials, los nacidos en la década de los 90 y el 2000. Y son los jóvenes que critican o los residentes urbanos que critican el consumo de carne, de perro, pero tenemos también gente que dice que esto es lo tradicional, o con el revival, este renacimiento del pueblo, de la nación china, entonces se estresa mucho en lo que supuestamente son las calidades tradicionales. Pero eso siempre está por definirse, porque también uno tiene que ver, si vamos a hablar de los supuestos 5.000 años de civilización china, uno puede rescatar cualquier capítulo de estos 5.000 años. O si vamos a ser un poco más estrictos, quizás son 2.500 años, pero igualmente son muchísimos años y muchísimas diferentes dinastías y diferentes valores de los cuales uno puede rescatarlo. Quizás lo que hace ahora el gobierno chino es volver un poco a la nostalgia de la dinastía Tang, que fue percibida siempre como una de las dinastías más gloriosas de la historia china. Pero, en fin, el consumo de animales salvajes y el consumo de perros, por ejemplo, es un tema que siempre es controvertido incluso dentro de China. Y volviendo a lo de los murciélagos, por ejemplo, estas imágenes que surgieron al principio del coronavirus, de esta famosa youtuber que estaba consumiendo murciélago y que supuestamente eso era en Wuhan. En realidad eso no fue en Wuhan, eso fue creo que en Palau. Y era una curiosidad así que el restaurante dice que nuestra especialidad son murciélagos y vos como sos youtuber y famosa, te vamos a desafiar a consumir la sopa de murciélago. Y en realidad te diría yo que yo no conozco ninguna persona personalmente, no conozco a nadie que consuma murciélago en China.
Pero tampoco puedo negar que quizás haya gente que le atribuya calidades afrodisíacas, calidades de salud, y no sé, que es un buen chi, por ejemplo. Entonces, quizás sí exista, pero no, personalmente no puedo contarte que conozca a alguien que consuma murciélago en China, por ejemplo. Pablo, yo sabía que en África había mucha controversia con respecto a la forma en la que los chinos consumían distintos animales que están en peligro de extinción, y en otra época, en otro momento, se hablaba mucho de lo que era la llegada de China a África, cuando China estaba llegando a África hace unos 15 años, y cómo no solamente había impactado en el desarrollo industrial, lo tecnológico de esos países, sino también el consumo de los animales exóticos que sirven para la medicina tradicional china y que se consumen diariamente para todo tipo de problemas físicos o mentales, Sí, psíquicos, psicológicos también. Para todos los trastornos que conocemos nosotros hay una mezcla de ingredientes que tiene un efecto positivo en el chi de las personas justamente. Bueno, Pablo, es un comentario que hacía para cerrar este tema por hoy, pero bueno, te agradezco mucho por este intercambio, fue muy rico y sirve de mucho para entender más cómo es el pensamiento chino y cómo lo tienen que también adaptar al mundo que estamos viviendo. sí, 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 me parece muy puntual y también tenemos que discernir un poco entre lo que se cuenta en redes sociales y lo que realmente sucede o lo que podemos contar anecdóticamente de lo que conocemos. Y sí, estoy de acuerdo con vos, yo creo que es un proceso constante de adaptación y de compaginarse con lo que se discute en el mundo. Pero volviendo a tu pregunta, no sé si realmente China vaya a realmente prohibir el consumo de carnes exóticas. Es un tema que iremos viendo cómo se desarrolla porque puede que haya un pedido a que ese tipo de prácticas Quizás. desaparezcan, en tanto que se entiende que son un foco de infección o un área peligrosa. Bueno, Pablo, vamos a seguir hablando sobre este tema en pocos días. Seguro. Perfecto. Bueno, Hasta la próxima entonces. un fuerte abrazo. Chau, chau. Saludos.